Bueno, mis queridos hermanos, recuerden ustedes, habíamos quedado en Samek, la letra hebrea del alfabeto hebreo, número 15, y les comentaba a ustedes de cómo encontrábamos nosotros aquí una Bau, como en forma horizontal, y hacía una casa, ¿no? Como si tuviéramos aquí una especie de la letra número 7, que es la letra que se corresponde con la energía creadora, si ustedes se acuerdan un poco de ella, ¿sí? Entonces, esto forma como una especie de casa y se dice por los cabalistas que es como cuando uno se pone en introspección, se mete en sí mismo, como decía el Maestro Jesús, cuando vayas a orar a Dios, cierra puertas y ventanas y adéntrate en tu propio interior y ora para que seas escuchado. Entonces, aquí podemos decir que está una sign como una BAU y todas estas dos, con la parte material, con el mundo tridimensional, estarían formando esa casa en la cual nosotros pues nos metemos a orar, ¿sí? Para que seamos escuchados. Luego de Samek tenemos Ain o Ayin, que es la letra número 16. La letra número 16 es muy interesante porque es como si tuviéramos nosotros una Bau y una Sain. ¿Recuerdan ustedes que la Sain representa el órgano sexual masculino con la cabeza encendida? O dicen también que es como si fuera una gota del ensémenis, de esperma sagrado, transmutado en el cerebro. Y Bau, pues de hecho, es el número 6. Entonces, aquí tendríamos la unión de el hombre y de la mujer, tendríamos la unión de dos fuegos, de dos partes fundamentales en la gran obra a nivel alquímico, que es el trabajo del hombre y la mujer, del mercurio y del azufre, entrelazados por la sal que da sabor, que da gusto a ese hombre y a esa mujer para hacer creaciones espirituales. Entonces tenemos aquí, pues de hecho, una representación extraordinaria. Sin embargo, es la letra número 16 y en el tarot es, pues de hecho, la torre fulminada. Es lo que llamamos nosotros la caída. Y todo depende si ese hombre y esa mujer trabajan sabiamente con la alquimia, con la magia sexual, o simplemente se caen, se dejan llevar del deseo de la pasión, entonces se convierte en una torre fulminada, en una caída letal y fatal. ¿Ok? Para que lo tengan ustedes muy en cuenta. Luego viene fe o fe. Pongámoslo, lo entendemos mejor como fe. Fe es, pues de hecho, nuevamente, como si tuviéramos una BAU y tuviéramos nosotros una especie de colgandejo aquí, como si fuera una IO en el mundo terrenal, en el mundo de 3 dimensiones. Esta letra 17 es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque resulta, queridos hermanos, que uno en el camino necesita fe, amor para poder caminar. Si uno no tiene fe, que se traduce en esperanza, porque la 17 es la esperanza, es la estrella, y si no hay amor, pues uno realmente queda como enredadito en el camino, le es tan difícil andar, porque en el camino se necesita esos tres aspectos, la fe, el amor y la esperanza. Y la carta número 17 es la estrella y el 17 es fe, como letra hebrea. Y pues de hecho siempre aparece ese trabajo con el alma, ¿ok? Siempre. Ahora, miren ustedes,
Ya tenemos por aquí a Sade, y Sade es 18. Si ustedes observan la carta del tarot número 18, es la carta del crepúsculo. También se le llama la carta de ese trabajo que debemos hacer nosotros con lo oculto, ¿sí? Es realmente una carta extraordinaria. No se puede ver únicamente como algo negativo, oscuro, que son enemigos ocultos, sino que es el trabajo que se ejecuta a través de la magia, a través de la teurgia, a través de la taumaturgia, a través de la magia natural, de la magia celeste, ceremonial y de la magia hermética. Es el conocimiento del inconsciente para volverlo consciente. Es el trabajo de autoconocimiento del yo, del eco, del mí mismo. Es el trabajo con las bestias que hay en el interior de nosotros que se llaman cabezas de legión. O sea, de aquí podríamos seguir enumerando muchos puntos más. Así que 18, Sade, es realmente extraordinario porque recuerden que el 18 se convierte en 9 y el 9 es el ermitaño y el 9 es la novena esfera. Así que de aquí hay mucho para cortar. Dios permita que esto se pueda seguir extendiendo más el curso, que no siga reducción de asistencia. De lo contrario, pues no podremos llegar a explicarles más profundo más adelante, porque si no hay grupo que se mantenga, pues es difícil poder continuar con el curso. Luego tenemos nosotros COF, que es 19. La letra hebrea 19 se relaciona con el arcano, la inspiración, el sol radiante, el hombre y la mujer. Y es el 19 que corresponde a esos misterios extraordinarios del trabajo del hombre y la mujer, como inspiración de Dios. Es una especie de alianza que se hace entre el hombre y la mujer con Dios. Entonces, esta letra, número 19, es extraordinaria como tarot y como letra hebrea, por los misterios que oculta. Y ya aquí es como si tuviéramos nosotros, miren ustedes, como una kaf y tuviéramos una zain, ¿sí? Unidas las dos, el recipiente, el vientre y la parte masculina, hombre-mujer. Luego viene Rex. Res es la 20, es lo que se llama como muerte y resurrección. Entonces ahí aparecen esos misterios de resurrección del iniciado. Entonces esta letra es maravillosa. En el arcano 20 son los misterios que el iniciado está pasando para la resurrección a nivel de su alma. Y Rex, si la siguen observando ustedes, es como si fuera una especie de baúl horizontal, conectando con el mundo material y el mundo espiritual. Y luego viene Chim, que es la 21. Aquí en Chim es extraordinario, porque es como si tuviéramos tres letras actuando, ¿no? Es como si tuviéramos nosotros una Sain, como si tuviéramos una Yo y tuviéramos una Vau. Tres en una sola letra. Los misterios fálicos, alquímicos, los misterios de Dios y los misterios del alma. Por eso nos toca hablar posteriormente sobre Samek, hablar sobre qué es esa alma, qué representa esa alma y qué representa esa parte humana, qué representa ese plano mental y qué representa, pues de hecho, ese Malkut como obra de Dios. Así que este Chin es la número 21. Y yo les decía a ustedes en una de las clases, a nosotros nos enseñan que el loco del tarot aparece solo y no le dan un número como tal. Pero a nivel de lo que es el tarot egipcio,
el loco aparece en la carta número 21. Y la carta número 21 como loco del tarot son las locuras del alma, las locuras para el intelecto, las locuras para las personas que nos conocen, las locuras para nuestros familiares, e incluso locuras para los mismos hermanos de la senda, que lo ven a uno como loco, como enfermo por lo que hace, porque no entienden todo lo que uno puede hacer. No pueden entender, no pueden comprender el potencial que un hermano puede producir, puede desarrollar cuando se lo propone a nivel espiritual. Entonces, por eso le dicen que es el loco, ¿sí? Y para muchos, este hermano está loco. Claro, mírelo cómo anda, todo lo que hace, porque no pueden entenderlo, no pueden comprender los pasos que está dando ese hermano a nivel de la sabiduría, a nivel de su trabajo espiritual, a nivel de la castidad, a nivel de la muerte del ego, a nivel del sacrificio por la humanidad. No le pueden comprender esos pasos, pero le dicen que es el loco del tarot. Y culminamos con Tao. Tao, aquí vuelve y se une como si fuese una especie de eh, Dalet como invertida y una Bau en forma horizontal tocando a la tierra. Entonces, esta letra es el regreso, Tau 22, el arcano es el regreso y es el arcano que dice has vuelto, has regresado, ya hay una obra culminada, hay una autorrealización. Y esto pues es lo que nos lleva a nosotros realmente a comprender que sí se ha avanzado o que los maestros han avanzado, han regresado al seno paterno, han regresado a su ser. Y se culmina con la Tau. Tau sumado a 22. El número 22 corresponde al emperador. El emperador es el íntimo, es el Padre. Y el Padre está en la séptima dimensión. Y recuerden que el Padre es un andrógino divino. Tiene dos almas gemelas, el alma espiritual y el alma humana, el Budi y el Manas, el alma causal y el alma espiritual. Y estas dos almas son las que lo conforman a él como si fuera un andrógino divino. Y por debajo de ese triángulo ético ya encontramos nosotros el gran cuadrado. Ese gran cuadrado ya viene a ser el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo vital y el cuerpo físico. Entonces, esta carta o esta letra guarda una muy buena información, esconde unos muy extraordinarios misterios que todos deberíamos escudriñar para poder comprender más el valor que tiene tanto la letra como el símbolo, porque recuerden que una letra hebrea es letra, vasija de información, es una llama, es un ente viviente, es pues de hecho un símbolo, es un jeroglífico. Nosotros encontramos en la letra hebrea pues misterios extraordinarios, sabiduría, son ideas y aparte de ideas pues es un arquetipo, o sea, tiene de todo por la relación que hay como letra y como carta. ¿Ok? Bien, hasta este punto que ya terminamos lo de las letras hebreas, que es la parte que nos hacía falta en la conferencia, en la reunión de la semana pasada. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué desean aportar ustedes? ¿Qué dicen? Ninguno. Bueno, entonces como estamos pensando un poquito, vámonos directamente a las imágenes. ¿Sí pueden Hermano, ver esta imagen bien? una pregunta, hermano, una Dígame. pregunta. ¿Estas serían las 22, 22 cartas mayores, las del tarot? Sí, ahí las relacionamos con las 22 cartas mayores, las que corresponden al Padre, y pues hablando como letras hebreas, pero están relacionadas con las cartas del tarot. Muchas gracias. ¿Listo?
Bien, si observan esta imagen, ¿verdad? Esta imagen dice Cábala, Tarot y Magia, como siempre, que es la presentación del curso. Pueden observar ustedes, que ahí tenemos al gran anciano de los días, y aquí pues pueden ver ustedes tres letras hebreas, las cuales ya habíamos explicado en una de las clases. Creo que fue la clase número 3. Entonces vamos a empezar a darle continuidad, vamos a continuar el desarrollo, ya que la cábala y el tarot es el sendero de la iniciación. Si nosotros nos queremos iniciar, hay que estudiar la cábala, hay que practicar el tarot y hay que vivir la alquimia, ya que el que solo quiera vivir cábala y tarot sin practicar alquimia, como soltero, como casado, el casado como alquimista, el soltero como un transmutador de la energía con las técnicas de soltero, si no lo hace, pues es el momento de empezar a darle ese valor y empezar a realizarlo con las técnicas que hay, tanto para casados como para solteros, ya que la cábala y la alquimia tienen que ir de la mano, tienen que ir juntas. Pues lo contrario, nos convertimos en grandes tarotistas públicos. Podemos saber teóricamente mucho del estudio de la cábala, pero que realmente no nos estaremos haciendo iniciados si no se aplica ese factor del nacimiento en nuestro propio trabajo particular. Bien, aquí hay algo interesante y quiero que ustedes estén muy atentos porque vamos a entrar en un espacio de lo que es el tarot. Y para poder entender el tarot, se hace necesario que podamos evocar la presencia de este buen señor que vivió hace ya bastante tiempo, conocido como Antoni o Antonio Cous de Gebelin. Nació en Nimes, Francia, aproximadamente en el 1719 y murió en 1784. Dice por acá, el sabio Kurt de Gebelin ha sido el primero en adivinar la importancia del tarot, el cual es la clave mayor de los jeroglíficos hieráticos. Los números y los símbolos vuelven a encontrarse en las profecías de Ezequiel y de San Juan. La Biblia es un libro inspirado, mientras que el tarot es el libro inspirador. Se le ha llamado también la rueda rota y de allí proviene tarot o Torá. ¿Recuerdan ustedes cuando hacíamos el análisis, no? Torá es tarot. Y luego dice, los antiguos Rosacruces le conocieron y el marqués de Suchet lo menciona en su libro sobre los iluminados. Dice, los tarots más antiguos eran parecidos a medallas, de las cuales se hicieron más tarde talismanes. Así las clavículas o pequeñas claves de Salomón estaban compuestas por 36 talismanes, con 72 sellos análogos a las figuras jeroglíficas del tarot. Bueno, si ahora hay preguntas, ustedes las van a hacer en su momento, porque tengan en cuenta este pequeño aparte. Los tarot más antiguos eran parecidos a medallas. Préstenle mucha atención a eso, porque aquí está la incógnita y están las inquietudes de muchos que estudiamos el tarot y la cábala en relación a su origen, de las cuales se hicieron más tarde talismanes. Así, las clavículas o pequeñas claves de Salomón estaban compuestas por 36 talismanes con 72 sellos análogos a las figuras jeroglíficas del tarot. Ahora dice aquí, un libro secreto. El 1772, Antonio o Anthony Cour de Gebelin comenzó a publicar Le Monde Primitif, El Mundo Primitivo, una obra enciclopédica que dejó inconclusa al morir en 1784.
y en el volumen octavo escribió una afirmación sorprendente. Dice este autor: si anunciáramos que en nuestros días existe una obra de los antiguos egipcios que ha escapado a las llamas que destruyeron sus bibliotecas formidables, una obra que contiene la doctrina más pura de los egipcios sobre algunos argumentos interesantes, ¿quién no estaría impaciente por conocer un libro tan precioso y extraordinario? ¿Quién no estaría interesado en conocer de dónde salió el famoso tarot que hoy manejamos nosotros? Entonces dice aquí Gebelín: así anunciáramos que en nuestros días existe una obra de los antiguos egipcios que ha escapado de las llamas que destruyeron sus bibliotecas formidables, en una palabra, que contienen la doctrina más pura de los egipcios sobre algunos argumentos interesantes. ¿Quién no estaría paciente, he vuelto a repetir, por conocer un libro tan precioso y extraordinario? Y si añadiéramos que este libro está muy difundido por toda Europa y que desde hace siglos va de mano en mano, estamos seguros de que la sorpresa aumentaría y probablemente llegue a su máximo si dijéramos que nadie ha sospechado jamás que este libro, que tenemos como si no lo tuviéramos y del que nadie ha intentado descifrar ni una sola hoja, es egipcio, y que el resultado de tanta sabiduría exquisita se mira como una baraja de figuras extrañas, privadas de sentido. ¿Quién no pensaría que estamos bromeando o que nos queremos aprovechar de la credulidad de los lectores? Sin embargo, este hecho es cierto. Este libro egipcio es el único superviviente de sus magníficas bibliotecas. Por aquí. De sus magníficas bibliotecas. Existe en nuestros días. Es tan conocido que ningún erudito se ha preocupado de él. Nadie antes que nosotros ha sospechado su ilustre origen. Este libro tiene un nombre: El juego del tarot. Dice, según el conde de Melle, el tarot sería un libro secreto, el libro de tarot, en el que un hijo del faraón egipcio Tot, un tal Atostes, habría depositado algunos fundamentos del antiquísimo saber hermético, por lo que las cartas en realidad escondían un significado simbólico tras su mera apariencia. Así, por ejemplo, el 9 de espadas era una carta terrible que anunciaba ruina, desastre, muerte, etc. Bien, aquí leyéndoles este espacio para ir entendiendo de por qué el tarot es un libro inspirador y la Biblia es un libro inspirado. Nosotros nos inspiramos en el tarot y aquí hay otra parte interesante. Disculpen ustedes, pero toca leerles un poco para poder que nos relacionemos mejor sobre el origen y del por qué se hace necesario y por qué es tan importante el estudio del tarot y la práctica misma de este extraordinario libro. Dice aquí, ¿quién podría creer que aquel libro inspirado de todas las teorías y todos los símbolos religiosos haya sido conservado y haya llegado hasta nosotros bajo la forma de un juego compuesto por unas cartas muy peculiares? Sin embargo, nada es más evidente y ha sido Coe de Gebelin y todos sus seguidores quienes han estudiado con seriedad el simbolismo de estas cartas. El primero en descubrirlo,
El alfabeto de los 10 signos de los números, he aquí lo que hay más elemental en las ciencias, de elemental en las ciencias. Añadid los signos de los 4 puntos cardinales del cielo y de las 4 estaciones, y tendréis por entero el libro de Enoch. Pero cada signo representa aquí una idea absoluta, o si preferís, esencial. Esto nos lo dice el gran mago, que escribe Dogma y Ritual de Alta Magia. Ustedes saben quién es. Y vamos a ir concluyendo cuando el maestro Elipas Levis se escribe unas cartas con un varón que era un discípulo de él y le hablaba de la siguiente forma a ese discípulo. Code de Gebelin ha visto en las 22 claves del tarot la representación de los misterios egipcios, cuya invención se atribuye a Hermes o Mercurio Trismegisto, que ha sido llamado también Tau o Top. Es cierto que los jeroglíficos del tarot se encuentran en los antiguos monumentos egipcios. Es cierto que los signos de este libro, grabados en conjunto, sinópticos, sobre estelas de piedra o sobre tablas metálicas, semejante a las tablillas isiaca de Bembo, que ahorita le presento esa tablilla. Se producían por separado sobre piedras o bien sobre medallas, que más tarde se convertirían en amuletos y talismanes. De esta manera se llegó a separar las páginas del libro para tener una infinita posibilidad de combinaciones distintas, para asociar, transponer y disponer sus símbolos de una manera siempre nueva para obtener de ello los oráculos de la verdad cuyo valor es incalculable. Ahora dice por acá el maestro, poseo uno de esos antiguos talismanes que me ha sido traído de Egipto por un viajero que se encuentra entre mis amigos. Representa el binario de los ciclos y como se llama vulgarmente, el dos de oros. En él está expresada la gran ley de polaridad y equilibrio, que produce la armonía por medio de la analogía de los contrarios. Veamos cómo está diseñado este símbolo en el tarot, que poseemos y que aún hoy en día se encuentra a la venta. Dice acá, la medalla que está en mi poder se encuentra un poco gastada y su tamaño no excede el de una moneda de 5 francos de plata, aunque es un poco más gruesa. Los dos ciclos polares están dibujados igual que en nuestro tarot italiano y muestran una flor de loto con una especie de aureola o nimbo. La corriente astral que separa y atrae al mismo tiempo los dos polos está representada en nuestro talismán egipcio por el macho cabrio de Méndez, colocado entre dos víboras análogas a las dos serpientes del caduceo. En el reverso de la medalla aparece un adepto o sacerdote egipcio que ha logrado sustituir a Méndez entre los dos ciclos del equilibrio universal y lo lleva dócilmente a través de una avenida plantada de árboles como a un simple animal, obediente a la varita que porta el hombre imitador de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Si estos talismanes o estas figuras, estos jeroglíficos, estas cartas que uno siempre ha pensado, tal vez dibujaron como son las cartas, como las vemos ahorita,
y uno piensa que así eran en la antigüedad, y eso no es así. Simplemente ellas estaban en algún tipo de estela, en algún tipo de metal, estaban dibujadas sobre alguna piedra, ¿sí? Estaban en una especie de sello, era un oráculo. Y así fue pasando el tiempo. El maestro Eliphas Levi nos habla de una que tenía en sus manos. Y esa que tenía en sus manos, aparece ese hombre, imitador de Dios, pero a su vez aparece el macho cabro de Méndez y aparece el dos de oros. Y estaban en una especie de moneda, ¿sí? Porque parece una moneda, pero eran diseñadas, eran esculpidas en piedra. Y si ustedes ven esta imagen que están observando ahí, que corresponde a Abraxas, son imágenes de monedas o de amuletos reales que tienen aproximadamente unos 2000 años. Y este tipo de talismanes los utilizaron los gnósticos cristianos que conocían los misterios de Abraxas en esa época. Y ellos tallaban al gran gallo, símbolo de la potencia, de la transmutación, del verbo, símbolo del ser, en unas monedas de, en este caso, pues de hecho de piedra, las tallaban, las pulían y las cargaban como amuleto. Y se hacían conocer entre ellos como cofradia por medio de esos símbolos y esos talismanes que llevaban al pecho, por su extraordinaria simbología. Algo así sucedía con esas cartas de la antigüedad. Eran utilizadas como amuletos, como símbolos, eran utilizados de una forma pequeña, no era una cuestión grande como lo vemos nosotros en la actualidad, que son unas cartas de papel, que son cartón, ¿sí? Que son de diversos materiales, que ya los dibujos están pues súper diseñados, full color. No, la cuestión era algo así parecida como sucede con los abraxas. Así se presentaban y para ellos se convertían como en una especie de amuletos, ¿sí? Para ellos era algo representado como algo sagrado y esto pues realmente era extraordinario, ¿no? En esa época, para los que lo portaban, para quienes lo llevaban. Bien, resulta que ahí nos habló o nos expresaba el maestro un poco sobre este lugar que fue encontrado. Quiero que lo miren ustedes muy bien, observen, porque resulta que la imagen real es esta que ustedes ven como en color de cobre, como en cobre de color rojo, y así encontraron esta lámina y luego pues han hecho dibujos y las han incluso pintado, las han puesto a color, pero resulta que este tipo de tablilla isíaca, que se atribuye pues de hecho a un papa, al hijo de un papa, etcétera, eh, es una tablilla con la cual quiero hacer una representación. Imaginemos que estos dibujitos los volvían chiquititos y los ponían en el interior de una piedrita en forma de moneda, de un metal, de una tela, y ahí los dibujaban, los tallaban y no podían colocar todo porque pues era un poco difícil poner todo el dibujo, pero sí colocaban como la parte más grande, simbólica, representativa de la figura egipcia. La colocaban en esa piedra. Y posteriormente las cargaban así como usaban las piedras abraxas, como, como amuletos y como si fueran una especie de símbolo, de medalla que llevaban ellos en su bolsillo colgadas al pecho. Entonces, este tipo de tabla isiaca es algo así que el maestro Eliphas Levi nos hace la representación para que nosotros tengamos un entendimiento. Una pequeña imagen puesta en una figura pequeña, ¿no? En una pequeña piedra, en un pequeño metal. Y así era que utilizaban estas figuras y se convertían como hoy las vemos en cartas, pero eran muy pequeñas, hechas en piedra, muy antiguas, demasiadamente antiguas, porque vienen desde la época de Thoth, vienen desde la época de Hermes Trismegisto,
viene desde la época que se escribiera ese libro. Y como los estudiosos no encuentran cartas, no encuentran nada que realmente se muestre como si ese libro hubiese existido, el libro de Tobit, entonces, ¿qué hacen? Pues decir de que no hay nada real, simplemente se inventan las cartas y dicen que son egipcias, pero resulta que estaban, vuelvo y les digo, en pequeñas medallas, así lo presentan y lo presentaban antiguamente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguno? Bueno, entonces dice por aquí, Yo quiero preguntar algo. dígame, Yo he tenido la oportunidad de tener en mis manos el libro de la clavícula de Salomón. Y ahí aparecen todos esos medallones dibujados. Eso es el tarot. Eso estoy- ok, los medallones que aparecen en el libro se refieren a formar esos 72 nombres de Dios a través de medallones. Van dos nombres por cada medallón. Si lo hacemos tal cual como lo explica el maestro Eliphas Levi, podríamos utilizarlo y no hay ningún problema. La cuestión es que se entremezclen con otras informaciones que aparecen por ahí del rey Salomón, otros libros que se adjudican a él y hay muchas informaciones en ese campo. Pues hay que tener mucho cuidado porque podríamos terminar colocando nombres o símbolos que no corresponden a lo blanco, sino que corresponden al orden del árbol sefirótico en forma invertida, o sea, al mundo de los glifos. Entonces, el que lo vaya a hacer tiene que saberlo hacer muy bien, ¿no? Como el maestro lo explica, si le interesa hacer ese tipo de símbolos o de medallones. Bien, dice por acá, se denomina tarot a un conjunto de símbolos impresos en láminas o cartas. Ya esto es otro nivel por la época que nos encontramos, pero vuelvo y les digo, antes se usaba como esas piedras diabraxas. Dice, atribuidos al legendario Hermes Trismegisto. El tarot egipcio es cosmológico, filosófico, iniciático y adivinatorio. ¿Ok? Por eso cuando uno mira el tarot tiene figuras egipcias y esas figuras egipcias corresponden a divinidades egipcias. Vuelvo de nuevo a esta imagen. Todo lo que ustedes ven en esta tabla isíaca, hecha en cobre, con un tamaño, con un gruesor, con una textura muy antigua, no es más que divinidades egipcias, divinidades del panteón egipcio. Y aquellos hombres y mujeres de esa época bajaban esas divinidades, como se dice, y las tallaban en esos metales, en esas piedras, y luego para que se cargaban, se llevaban y se utilizaban como si fuera una especie de oráculo, para generar adivinación, para tener una conexión cosmológica con la divinidad, con los dioses del panteón griego, del panteón egipcio. Entonces, ¿qué ocurre? Las piedras eran para ellos muy sagradas, o esos metales donde esculpían estas figuras, porque eran hablar de nosotros como de Jehová, hablar de Dios, pero ellos esculpían eran a los dioses del panteón egipcio. Y luego esas piedras se cargaban como talismanes y las usaban no como un juego, sino como para jalar esas energías, atraer esas energías de la divinidad para ellos mismos, ¿no? Para su protección, para su éxito, para su buena vida, por salud, etcétera. Bien, pero hoy en día ya tenemos nosotros un tarot que es hecho carta, porque ¿cuántas piedritas y cuántos símbolos tendríamos que tener de esos? Millones, pero eso ya es raro el que tenga en sus manos una reliquia de esas. El maestro Eliphas Levi cuenta de haber tenido una de ellas. Yo vi en un programa de internet una chica que llevaba a vender una piedrita de Abraxas y creo que le dieron $5,000, $6,000
por esa piedrita que tiene más de 1800 años, ¿sí? Como las que le mostré en la parte de arriba, una piedra de Abraxas, un amuleto de Abraxas. Entonces, por eso, este tipo de cartas son cosmológicas o corresponden a ese mundo cosmológico. Tienen una filosofía de vida, tienen una enseñanza. En el interior de esa filosofía también nos da una psicología extraordinaria. Es un camino iniciático que se describen en las cartas del tarot y a su vez sirve como oráculo, o sea que podríamos generar ciertas adivinaciones espirituales a través del mismo. Y eso está pues de hecho diseñado en las cartas del tarot. Ahora, dice por aquí Guillermo Postel, que era un erudito, mejor pues lo presentamos bien a ustedes, del 25 de marzo de 1510 al 6 de septiembre de 1581. Fue un lingüista francés, astrónomo, cabalista, diplomático y erudito famoso en en el siglo XVI. Dice acá que este señor fue uno de los que, como ocultista, también publicó ciertas revelaciones, ciertas informaciones sobre el tarot y fue el que dio el término de Rota o Ator por la diosa madre egipcia, con las 4 letras del tetragramatón o nombre de Dios, que es Yod-He-Vau-He, y del alfabeto hebreo. Entonces, miren ustedes, ¿cuánto tiempo atrás, 1500, 1400, se venía ya haciendo un estudio muy profundo, muy interesante sobre el tarot, pero que ellos no podían tirar eso tan al público y hacer escuelas para que la gente llegara a estudiar sobre el tarot y sus misterios, ya que era la época oscura en donde si cogían a una persona haciendo escuela y formando grupos, pues lo más seguro era que lo tiraban a la hoguera, lo quemaban vivo, porque era un hereje, porque estaba enseñando un montón de cosas que no tenían nada que ver con Dios, que no tenían nada que ver con la fe. Entonces, este señor también dejó su aporte y les culminó esta primera parte con el zodiaco de Dendera. Este zodiaco que fue encontrado por Napoleón y llevado creo que a Francia y corresponde al templo de Dendera, Egipto. Ahora vamos a analizar lo siguiente y pregunto a los presentes, todos ustedes tienen el tarot? ¿Tienen el tarot egipcio en sus manos? Sí, Ok. Nosotros, o se nos recomienda, no es una obligación, a nosotros se nos recomienda que tengamos el tarot egipcio, ¿no? ¿Por qué se le dice egipcio? Porque así como aparece aquella estela isiaca, pues tengan en cuenta ustedes que ahí aparecían solo figuras egipcias y los tarots o esas medallas venían con esas figuras de dioses egipcios, divinidades egipcias. Entonces, el tarot egipcio es un tarot que tiene puras divinidades egipcias que corresponden a ese panteón y que nosotros las estudiamos y nos relacionamos con esas energías, con esas fuerzas, con esos misterios a través del tarot egipcio. Por eso es que el maestro dice, recomendamos que tengan un tarot egipcio y en lo posible que ese tarot egipcio sea así como ustedes lo están observando. Tenemos 22 cartas mayores y tenemos 56 menores para un total de 78. Entonces aquí les presento a ustedes las 22 cartas mayores que corresponden al padre y deben tener más o menos, en lo posible, este tipo de figuras y los colores así como ustedes lo están observando. ¿Ok? Bien, voy a pedir el favor para que ahorita me traigan uno de los tarots de los nuevos y se los voy a mostrar a ustedes. Bien, ahora, aparte del tarot egipcio, vamos a hacer un viaje a través del tiempo para que ustedes tengan en cuenta que existen otros tarots y también son extraordinarios.
La historia secreta del tarot. Existe el tarot, o también existe un tarot del siglo IV, con una diferencia muy grande de los arcanos mayores, que representa a personajes históricos y mitológicos. Se denomina tarot sola busca. Bueno, así le llamaban, sola busca. Y es el más antiguo que se conserva de 78 cartas. Ahí lo pueden ustedes ver a mano izquierda. Así lo dibujaron en esa época. Claro está que estos dibujos, observen ustedes cómo se conservan todavía y utilizaban este tipo de tarot para sus oráculos, para jugar con él, para tratar con él, etcétera. Encontrábamos nosotros en la historia del tarot otro que es un tarot chino, dicen que es de Bolonia, y este también en su tiempo se dice que es por allá más o menos del principio del siglo XIV. Y las figuras que ustedes observan es tal cual el original, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes a mano derecha cómo presentaban en esa época el tarot. Luego tenemos a mano izquierda un tarot de copas, oros, espadas y bastos. Entonces dice aquí, lo importante más allá de posibles eslabones perdidos es que el tarot se origina como una expresión del Renacimiento, siendo una de las más extraordinarias relaciones del humanismo italiano. Está constituido por 56 cartas numeradas de suites italianas. Entonces, este tipo de tarot es un tarot con el cual se jugaba especialmente utilizando las copas, los bastos, el oro y las espadas. Y era un tarot, o es un tarot porque todavía se puede conseguir, de 56 cartas. Luego viene otro tarot interesante que es la baraja Visconti. Y me parece que es muy interesante, bien bonita, ¿no? La forma como los pintaban. Y es, pues, atribuido a Milán, a Francesco Sforza y a su esposa Bianca. Entonces dice María Visconti. Y este tipo de tarot también era un mazo de 74 a 78 cartas originales. Pero entonces eran dibujos relacionados a esa época italiana, a esa época de Milán. Luego pueden observar ustedes a mano izquierda que tenemos una baraja interesante, que es la baraja o el mazo de los tarots de Marsella, que es uno de los tarots que todavía se utiliza bastante y que muchos compradores del tarot gustan inclinarse a barajar este tipo de cartas, el tarot de Marsella. Entonces dice que a finales del siglo XV, la baraja del tarot italiano ya estaba definitivamente conformado con la estructura de 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, o sea, para el total de 78 cartas. La famosa baraja de Marsellas viene desde el siglo XV, imagínense ustedes, y ya hoy están muy actualizadas en color y en figuras. Luego tenemos a mano derecha, hacia el centro, tenemos a Stella, que era el seudónimo de Jean-Baptiste Ayete, más conocido como Stella. Y este señor fue un ocultista francés, el primero en popularizar la adivinación por el tarot para una amplia audiencia. Y en consecuencia, el primer tarotista profesional conocido en la historia, conocido como Stella. Y este tarot también tuvo mucho renombre y aquí aparece la carta como la creación y muchas otras, una mezcla entre oros, bastos, copas y espadas y posteriormente las cartas mayores, ¿no? Entonces, este tarot también, pues no ha quedado mucho en el olvido porque muchos tarotistas hacen uso de él todavía. Luego tenemos otro tarot que es el de Oswald Weiss o
Oswald Witt, un ocultista masón y rosacruz suizo, que sostenía el tarot estaba relacionado históricamente con las cartas instructivas medievales. Aquí hubo una relación con este señor ocultista y con otro ocultista conocido como Stanislas de Guaita, quien era un cabalista reconocido por allá en 1800, y él le pide que se elabore un tarot de 22 cartas, donde aparecerían únicamente las cartas mayores. Y así fue que este señor elaboró este tarot que ustedes ven a mano izquierda, y así era la representación. Al parecer dicen que el fondo era de color dorado, ¿sí? Todo de color dorado como color oro en el interior de todas las cartas. Bien, luego seguimos avanzando en el tiempo y aparece un ocultista, maestro, que era como decir el que dirigía la famosa alba dorada, esa famosa aurora dorada, que era pues de hecho una orden de magos, de magia ceremonial, conocido como MacGregor Matters. Este señor, Samuel MacGregor Matters, que era como el maestro, la parte más alta de la orden, también elaboró un tarot que ustedes pueden observar en la parte de arriba. Y hay a la izquierda una figura o pintura que le hicieron a él, como ocultista que era en esa época de 1800. Y luego seguimos en el tiempo y hay otro tarot que lo desarrolló el maestro Papus, conocido como el tarot de los bohemios. Ahí pueden ver ustedes la imagen de Papus o Gerard Encauce Papus. Y a mano izquierda pueden observar ustedes el tipo de figura que había hecho o había desarrollado él en esa época. Un poco más sencilla, pero así lo presentaban. Hoy ya hicieron uno moderno, más modificado el tarot, pero este es el de esa época, como ustedes lo pueden estar observando. Ese color amarillito ahí pálido. Y en la parte de abajo tenemos el tarot del Rider-Waite. Este es un tarot que sí se utiliza con mucha fuerza en la actualidad. Y es un tarot que desarrolló este ocultista, también conocido como Rider-Waite, y en 1910, desde que se hizo este tarot, todavía es muy usado, muy manejado. Entonces, este señor era un ocultista que perteneció también a la orden hermética La Aurora Dorada, y luego se separó y luego conformó una especie de cofradía conocida como Cruz Rosa, la cual dicen que no se confunda con los Rosacruces. Entonces, este tarot, el tal Rider Waite, es un tarot muy, muy utilizado, muy manejado por su presentación, por los símbolos y pues al parecer es un oráculo muy competente. Ahora tenemos por aquí a esta otra figura, del cual pues se lo presento porque es un tarot muy reconocido y que se le dio mucho valor. Sin embargo, pues mis consejos es que eviten ustedes estudiar las obras de este ocultista. Aleister Crowley desarrolló este tarot en el cual hay una mezcla entre simbología procedente de la cábala, masonería, Rosacruz, magia y alquimia, psicología, astrología y las matemáticas. ¿Ok? Entonces, este tipo de tarot hoy en la actualidad bastante usado. Ustedes pueden ver en internet muchas personas que se dedican a hacer consultas de tarot y dar clases de tarot. Utilizan mucho este tipo de mazo desarrollado, diseñado por este ocultista y por una señora que le colaboró a él, llamada Lady Friada Harris, en esa época, por allá en el 1938. Ok, y le voy culminando por acá. Existe la famosa baraja española con la cual hemos jugado nosotros, y este tipo de baraja
pues tiene la representación de los reyes, el príncipe, la reina, los bastos, espadas, copas, oros, y a pesar de que se ha usado como un juego, pues muchas personas le han dado el valor para también utilizarlo como oráculo. Les cuento yo hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo, les cuento el siguiente anécdota. Una señora que le gustaba jugar con cartas que eran de este estilo. Entonces recuerdo que yo un día le dije a la señora, ay, tíreme las cartas. Y ella llegó y empezó a sacar cartas y todas las cartas que sacó, me las sacó en oros. Y digo, uy, pero es que le va a ir bien. Y yo decía, pero ¿bien cuándo? Y resulta que esos días, pueden creer que yo me encontré una plata, y era un poco de plata para esa época, para mí eso era un poco de plata. Y claro, pues yo con ese dinero que tenía a la mano, eso compré zapatos, compré ropa, compré un poconón de cosas. Y luego yo me presenté donde ella y le dije, oiga, usted tenía razón, que me iba a ir bien, porque sí me llegó plata, como usted había dicho. Y ella lo que vio fue, o lo que ella colocó en la mesa fueron 4 cartas, 5 cartas, y todas, creo que todas salieron oros, todas. Entonces es un símbolo, recuerden que el oro está relacionado con la tierra y representa el dinero, representa la moneda, ¿ok? El recurso económico. Y luego tenemos por acá el tarot de los gnomos, que dicen que está hecho de gnomos, por ahí lo investigamos, y bueno, el que le guste jugar con gnomos, pero esto es un tarot que un señor desarrolló y le llamó así. Existe el tarot gitano, y el tarot gitano lo han relacionado mucho también con el que les mostré hace un momentico, con este tarot que aparece acá, para que por favor lo tengan en cuenta ustedes, el Rider Waite. Y los gitanos tienen también su baraja, su forma de trabajar, muy dada a la adivinación, ¿ok? Bastante a la adivinación. Y concluyo con el tarot de cristal, que es un tarot que se desarrolló una señora llamada Elizabeth Trevisan, ¿ok? De Italia también. Y ahí está, por si alguien quiere buscar, quiere empaparse un poco de la historia del tarot. En la actualidad van a encontrar ustedes tarot en cantidades, diseños de muchas formas, muy elegantes, unos diseños artísticos porque ya son hechos en computación, en diseño, elegantes y muy bonitos, pero pues la verdad ese tipo de tarot muy poco son utilizados, porque la mayor parte de los cabalistas y tarotistas se van al uso de estos tarots antiguos que ya les mostré a ustedes. Para nosotros es el tarot egipcio, ¿ok? El tarot egipcio. ¿Qué pregunta tiene? ¿Qué aporte hay? Porque el tiempo se nos va pasando y ustedes todos calladitos, todos tímidos, no sé qué es lo que tienen. ¿Están enfermos? ¿Les duele algo? ¿No han comido bien? Yo tengo el Rider Waite o ese, el Ay, ay, egipcio, ¿sí? ajá, el egipcio y este que me gusta mucho, dice también tarot de egipcio, Ajá. pero, o sea, pues es Gnosis también, o sea, te dice, por ejemplo, la torre, que es una carta buenísima porque el que sabe cómo aprovechar las malas circunstancias y etcétera, me gusta cómo me contesta este, el otro también lo uso, pero uso más este, no sé por qué me acomodé con ese, Ah, me ok. gusta, es egipcio. Ah, bueno, si vibra con él, bien. Excelente. Porque, pues, estos son oráculos, vuelvo y les digo, si vieron un poquito la historia, ¿no? Un poquito la historia para darle el valor que tiene y de cómo su antigüedad. Sin embargo, ustedes investiguen y se darán cuenta que dicen, pero ¿cómo? Si los investigadores no encuentran nada sobre tarots egipcios. Pero recuerden cómo les explico su evolución, tal cual como pasó con los abraxas, igualito. Y hoy tenemos esta figura a través del tiempo y espacio, mire, diseñada, bonita, gigante, pero es que esto en la antigüedad eran unas
moneditas así pequeñitas, ¿sí? Eran esculpidas, eran talladas, muy pequeñas, y se ponían en anillos, se colocaban en un anillo, tallaban un anillo, y se llevaba puesto. Dice el maestro que los generales, comandantes, se colocaban una especie aquí de emblema relacionado con Abraxas y tenían un anillo tallado con esta figura. Los famosos comandantes o generales romanos lo llevaban puesto. ¿Por qué? Por el valor que ellos le daban. Hoy mire esto tan gigante, pintado, full color, bonito, pero en esa época era otra cosa, era diferente. Ahora, mire, yo les presento, este es el tarot que nosotros diseñamos, es la misma línea del egipcio, y lo manejamos así, mire, esta es nuestra presentación. Recuerden que el tarot tiene que ir envuelto en un paño blanco y amarrado con un cordón dorado. Entonces, ¿qué ocurre acá? Este tarot que les presento es un tarot que, vuelvo y les digo, pueden observar ustedes, lo tuvimos que trabajarlo, organizarlo, para que tener un material fuerte, más grueso, full color, que lleve todos los símbolos bien organizados, las palabras que van escritas al lado y lado, porque recuerden que el tarot tiene que ir escrita estas palabras a los costados, las potencias numéricas, el nombre, el número, el símbolo planetario, la letra hebrea, todo tiene que ir bien organizado, porque esto ha venido evolucionando a través de los años. Y este tarot, con sus 22 cartas mayores, ¿ok? Debe tener el revés. Tiene que tener por detrás la parte donde encontramos el axioma trascendente, donde encontramos nosotros la relación planetaria, donde encontramos nosotros ese símbolo que hay, pues de hecho con la parte del plano mental, el plano físico, el plano espiritual, etcétera, que es la parte de atrás de la carta. Y los restantes 56 arcanos menores los organizamos iguales para que salieran full color, full presentación, ¿sí? Todas las cartas y con su revés igual, ya que el revés en la carta menor también hay una explicación, una enseñanza, que al girar tú la carta debes hacer una interpretación intuitivamente. Y de esa forma organizamos este mazo, ¿sí? Y que nos quedó así como ustedes ven, grueso, porque cada carta es gruesa, ya que con el tiempo se va deteriorando, entonces quisimos con un fondo en papiro, ¿sí? El color como si fuera el papiro, y con la imagen tal cual como ustedes la ven en el libro de Tarot y Cábala del maestro Samael, como se presenta en el libro, tal cual. Así que esta es la forma, hay que tener cada uno de los presentes su propio tarot. Vuelvo y pregunto, ¿todos los tienen? ¿O simplemente ustedes, Buenas noches, yo no. Fénix no tiene el tarot? Ok. ¿Quién más no No lo lo tiene? tengo. Maestro, ¿Quién? Ludivia, solamente tengo las 24 mayores, no tengo más. 24, ¿son 24 mayores o 22? Ah, las 22 mayores. Bueno, solamente tengo las mayores. Las otras no las tengo. Ok, entonces tienes que hacerte un buen tarot porque debes tener 78 cartas en tu mazo. ¿Quién más no tiene el tarot? Yo, Maestro, profe, yo, ¿Quién? yo Don no lo Pedro tengo, no lo profe. tiene. ¿Quién más? maestro, yo sí lo tengo, pero no tiene a los laterales las letras o los signos que dice. ¿Sí ves? ¿Y tú tienes un librito que explique la parte de atrás? Porque muchos Mire, también. es este. Ok, ¿sí ves? Le hace falta la parte de lateral. Por ejemplo, esa carta, en la parte lateral dice letra Lev, espada, voluntad, poder.
Sí, Y aquí arriba dice Keter, anciano de los días. sí, eso no lo trae. Y la parte de atrás, Permítame. bueno, la parte de atrás sí la tiene. Ok. Sí, ¿Y cuántas cartas tienes? todo el tarot completo. 78. Sí. Pero entonces debes tener un librito que explique lo que dice la parte lateral. No tengo el libro. Lo voy a Ok. buscar en internet. Busque porque tienes que tener esa parte, porque cuando uno abre el tarot y saca una carta, esto le da una enseñanza a uno, esto y esto a nivel lateral, como la parte base de la carta, que son los símbolos que tiene. Aquí ya me dice mucho. La imagen simbólica, este arquetipo, este jeroglífico, ya me está dando una interpretación de acuerdo a mi pregunta, me está diciendo mucho. ¿Sí? Y el número de la carta. Entonces, debe tener así completa la carta ustedes y el revés. Muchos tarot no traen esto, entonces traen un librito y cuando uno saca la carta tiene que ir al librito y leer el librito y mirar el librito. Y si no tiene el librito, pues se quedó colgadito porque no puede le interpretar lo que está atrás y lo que está a los lados. Esa es la forma como trabajan la mayor parte de los tarotistas que salen por internet, que hacen consultas públicas. Los tarots que ellos manejan no traen mucha explicación así, menos por detrás, porque ellos simplemente con ver la imagen ya hacen una interpretación, hacen una deducción de lo que esa persona está preguntando, del por qué está ahí. Pero como nosotros trabajamos más desde el punto de vista intuitivo y nuestras figuras o jeroglíficos o símbolos o arquetipos son egipcios, divinidades egipcias, entonces nosotros hacemos una interpretación tratando de ponerle el corazón, la intuición, para ver qué nos quiere decir esa carta. Si es una carta de estudio, si es una carta que me dice no, si es una carta que me dice sí, entonces yo tengo que tener ya ese panorama y saber interpretarlo. ¿Ok? De acuerdo a mi sentir, de acuerdo a mi corazón, de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a la voz que Dios me transmite, yo interpreto qué es lo que me quiere decir esa carta de acuerdo a la pregunta que estoy haciendo. Así que bueno, les quería culminar mostrándoles el tarot para que ustedes tengan en cuenta que tienen que hacerse a su propio tarot. No sé, Lola García, si tiene su tarot. No, profe, todavía no. Todavía no lo tiene. O sea que ya No, es para profe. irlo consiguiendo. Sí, Profe, profe. Ok, por aquí nos dice María Noemí, profe, ¿a dónde se puede conseguir el tarot? Nosotros lo distribuimos es aquí en Colombia, aunque creo que alguna vez mandamos unos a unos compañeros lejos, pero lo hemos manejado, de los que todavía nos quedan, los tenemos es aquí en Bogotá. ¿Ok? profe, ¿y tú me puede mandar uno? Yo no sé dónde se encuentra usted, Janet. En Cúcuta. Ah, en Cúcuta. Ah, sí, yo creo que sí, tengo que revisar a ver qué me quedan ahí, ¿listo? Y ahí nos confirmamos Bueno, profe, por el gracias. WhatsApp. Bien. Maestro, yo también le encargo uno. Yo vivo en Armenia, Quindío. Listo, me dejan mensajitos por el WhatsApp para que no se me olvide, por favor. Listo, maestro, gracias. Listo. Tengan en cuenta, tener el tarot y tener los libros que les recomendé en la clase segunda, creo. Los libros. Si queremos ser buenos estudiantes, tengan su buen tarot y tengan sus buenos libros. Eso es tener las herramientas y uno estar comprometido con el aprendizaje. Pero si ustedes hacen todas estas clases, no se consiguen libros, no consiguen el tarot, simplemente ustedes dicen, yo quiero entrar a ver qué dice Edison ahí, eso es todo. Ah, ya no vuelvo. Entonces no hay un compromiso y simplemente ustedes todo esto se les olvida y lo van a tirar allá al cesto de la basura. Pasa al inconsciente a la memoria y se olvida y chao. Pero si ustedes se hacen a su tarot, tienen sus libros, los mantenemos estudiando, empapándonos de toda esta información, pues maravilloso, porque ustedes van a seguir avanzando también en el estudio de esta ciencia extraordinaria de la cábala y del tarot. Bien, dice por aquí, decía, bueno, por aquí Fénix, bueno, Fénix yo creo que ya nos dio su saludo. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Algún otro aporte? Porque el tiempo se nos va
Rapidito como el agua en las manos. ¿Quién? Bueno, cualquier cosa, María Noemí me escribe por el WhatsApp, por favor. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, seguimos un poco tímidos. Vamos ahora a lo siguiente. Porfa, les pido que estemos muy atentos. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza en el resto que queda para que analicemos un poco sobre los nombres de Dios. Aquí hay algo extraordinario y no es porque sea esta persona el creador de esto que vamos a explicar, no, sino que tratamos de interpretar de cómo escriben los grandes cabalistas como Eliphas Levi y otros que realmente han sido extraordinarios y que nos sirve a nosotros como guía, ¿no? En este camino para el crecimiento en el estudio del tarot. Dice el maestro, los nombres divinos, Eie o Eia, Eie. Yo creo que ustedes tienen que familiarizarse con esto porque esto lo hemos escuchado en ciertos sagrados rituales, en ciertos procedimientos sacros. Hemos escuchado estos nombres, así que imposible. Ai, Ia, Ebe, Jehová, La, El, Eole, Eloá, Miela, Elohim, Ebei, Tetragrammatón, Toach, Sabaoth, Miela, Elohim, Id, Sada-I, Inda, Adonai. Ahora, dice por acá, las correspondencias de este nombre han sido establecidas por Agripa, uno de los más importantes cabalistas. Primero, Eie, el nombre de la esencia divina, numeración, Keter, corona, diadema, simboliza la esencia más primordial de la divinidad y se le conoce como aquello que está más allá de la vista de ojo alguno. Se atribuye así a Dios Padre, cuya influencia más inmediata se ejerce sobre el círculo de los serafines, llamados por los hebreos Aio Hakadosh, que bajo la forma latina se traduce como Animalia Sanctitatis, o sea, los seres animados por la santidad. De allí también viene la idea del primer móvil que otorga libremente el nombre del ser a todas las cosas, las cuales forman un universo, el universo en toda su circunferencia hasta llegar al centro. Sus inteligencias específicas se denominan Metatrón, príncipe de los rostros, cuya función es la de introducir a otros ante la faz del príncipe, y por cuyo misterio habló el Señor Moisés. Ahora dice por acá, el primero de todos, Eie, se presenta a menudo utilizando solo la letra Yo, o Yo, o Yo. En tal caso significa simplemente yo. Pensar ahora lo siguiente. Resulta que en Cábala al alma se le conoce en tres aspectos, o lo que constituye o conforma el alma, desde cuerpo, emoción y mente, alma, se le llama nefesh, ruach y neshama. Entonces, me encontré con un versículo muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. Dice acá, cuando la Torá relata la creación del hombre, en el libro del Génesis nos dice, hizo al hombre, formó al hombre y lo creó. Génesis 1, 26, el 2, 7, 1, 27. Dice también, en el libro del profeta Isaías encontramos el siguiente versículo. Todo lo llamó
en mi nombre por mí. Los creé, los formé, también los hice. O sea, está repitiendo lo mismo del anterior, de cómo los creé, los formé y los hice. Esto tiene una interpretación. Ahora dice, porque la Torá emplea tres verbos cuando se refiere a la creación del hombre. Hizo, se refiere al mundo de la acción y a nivel del alma, que se llama nefes, y está relacionado con los instintos. Aquí estaríamos hablando de la parte humana, de la parte materia, relacionada con el alma, nefes. Formó, nos indica el mundo de la formación y se refiere a nivel del alma que se designa con la palabra ruach y que abarca el aspecto emocional. Aquí ya hay una relación con el cuerpo astral, que es la parte emocional. Y luego dice, creó, designa el mundo de la creación y está conectado con el nivel del alma denominado Neshama, el pensamiento. Entonces, el alma al parecer piensa y luego tenemos a Ruas, siente esa emoción, y luego tenemos a Nefes, que es el instinto, que es la parte física, la parte humana. De esta forma, verbo, crear, creación, formar, hacer. El mundo se relaciona, pues de hecho, con la formación, con la acción y creación. Aspectos del alma es Neshama, Ruah y Nefesh. Y características humanas, vuelvo y repito, el pensamiento, la emoción y el instinto, según los cabalistas y según los judíos, para hacer una interpretación de cómo se conforma el alma en sus tres planos. Ya para nosotros, pues, lo hablamos de otro nivel, ¿no? Entonces, hay una especie de cómo poder, de ejemplo para uno entender. ¿Quiénes de ustedes estuvieron en una conferencia que se llama el diagrama interno del hombre? ¿Quién conoce esa conferencia, el diagrama interno del hombre? Yo la vi, no, sin primera cámara y la vi también que usted la dio en un video de YouTube. Ok. Entonces, les leo lo siguiente y le hacemos la interpretación porque es que hay un parecido como nosotros explicamos esa conferencia en primera cámara. Dice, estos tres niveles son tres aspectos básicos generales dentro de los cinco que abarcan la totalidad del alma. Para entender cada uno de estos aspectos, hay un ejemplo tradicional, el cual nos relata que el hombre es como un carruaje, los instintos, el nefes, que mueven la carroza físicamente en la dirección, en las diferentes direcciones. El cochero simboliza la emoción, el ruach, quien indica parar hacia la derecha o hacia la izquierda, más rápido, más lento, etc. Pero cuando el carruaje se encuentra ante la posibilidad de tomar diferentes caminos, ¿quién decide? La carroza por sí sola no puede moverse. Los caballos esperan la orden del cochero y el cochero, ¿a quién obedece? Al pasajero, a quien no vemos, pero es el que hace que todo se mueva y gire en torno a su voluntad, ya que él fue quien contrató a la carroza con los caballos y al cochero para conducirlo hacia su destino. La Neshama, esencia interior del alma, está representada por el pasajero y se viste en el cuerpo a través de los instintos, emociones y pensamientos para llegar a su objetivo, la toma de conciencia de su naturaleza y su función en el mundo, para luego fusionarse conscientemente con la luz infinita. En la conferencia del diagrama interno del hombre, están los caballos que representan, pues, ni más ni menos que esa parte física que representan ese cuerpo, bueno, para dónde va? ¿Para dónde lo movemos? ¿Para dónde coger? ¿Sí? Y el caballo por eso se puede desbocar, se puede salir, se puede ir al vacío si no lo sabemos conducir o si ellos se mueven a través de su propio instinto, si se mueven a su propia voluntad. Por eso existen unas riendas que son las riendas que están íntimamente relacionadas con
la parte mental. Y existe un látigo que representa la voluntad. Entonces, ese carruaje, que a su vez es el cuerpo, y esos caballos que a su vez son como el alma, la emoción, pero que se dejan llevar o se dejan manejar por los instintos, por lo que el cuerpo quiere hacer, porque el alma no puede tomar una decisión, el cuerpo astral no puede tomar una decisión en nosotros, simplemente se deja llevar. Entonces, por eso es que ese caballo puede desbocarse, se puede ir al vacío, si no hay unas riendas fuertes, que es un manejo de la mente, y si no hay, pues de hecho, un látigo con el cual controlar y dominar a esos caballos que están jalando el carro, que en este caso sería el cuerpo. Pero recuerden ustedes que existe el que maneja el carruaje, el que lleva las riendas. En ese caso seríamos nosotros. Si no sabemos manejar el caballo, fracasamos. Pero el cochero depende mucho del que va en el interior. Y el que va en el interior es el ser. Es el ser que mora en nosotros. En otras palabras, cuando estemos estudiando el carro celeste, la famosa Merkaba, recuerden ustedes que es como ver esta relación. Ese carro celeste es jalado por querubines que están representados en las ruedas del carruaje. Y el que viene montado en el carruaje es el ser de nosotros. Por eso el maestro lo explica en su libro cuando el ser interno de él desciende de los mundos internos y viene montado en su carruaje, que no es más ni menos que los cuerpos internos superlativos, los cuerpos solares, y con ese carruaje ingresa en el cuerpo humano de esa persona que ya está preparada. Ese carro que vio el famoso profeta Ezequiel es el famoso carro en el cual se fue Metatrón hacia la corona, hacia el Keter, etcétera. Es el famoso carro que han visto muchos iniciados y en él se van viajando. Entonces hoy en día nos hablan de muchas cosas que parecen hasta un poco salidas de contexto. Y entonces nos ponen a meditar en el carro. Imagina que se montó en el carro y se fue volando y usted va en el carro celeste, etcétera. Pero estos son cuerpos y quien maneja esos cuerpos es el ser que viene montado en él. Esto lo hablaremos, pues, de hecho, en esa parte del curso. Ahora dice aquí, la cábala o ciencia tradicional de los hebreos podría también llamársele las matemáticas del pensamiento humano. ¿Qué aporte hay por parte de ustedes? Porque ya el tiempo se nos agotó. Creo que no nos da. Nos queda lo siguiente, ya lo tendríamos que terminar en la sexta clase, si ustedes participan, porque tenemos que ya meternos en ese mundo de energía, en ese mundo cuántico, para analizar cómo una célula compuesta de materia, energía y conciencia da cuerpo, o es el cuerpo de lo que llamaríamos nosotros los cuantos, los paquetes de luz, los átomos, que están en el interior mismo de una célula. Y luego, poder entender nosotros no solo estos aspectos tan interesantes a nivel de la cábala, sino también entender la parte psicológica de nosotros, porque el ego también es un trío de materia, energía y conciencia. Y el objetivo de nosotros es extraer la conciencia, extraer la luz que hay en el ego, pero el ego tiene muchas formas de manifestación, es una morfología con muchos cambios, porque tiene materia, porque tiene energía y contiene la conciencia. Y ahí es donde nos interesa a nosotros, pues de hecho, hacer un estudio en esa parte, pero creo que ya el tiempo no nos da hoy. Esto lo dejaríamos para la próxima clase con lo que sigue porque seguimos avanzando. Ya hoy hicimos un análisis de los diferentes tarots y la necesidad de tener los tarots, tener los libros y de poder seguir haciendo un estudio cada vez más profundo del mismo. Y en esa parte pues queremos poder ayudarles a ustedes con cada una de las reuniones hasta donde sea permitido de acuerdo a la asistencia de ustedes, hasta poder llegar
a un nivel más elevado, ¿sí? Apenas estamos en la clase número 5. Considero que si llegamos a la clase número 10, 5 clases más, pues el avance que vamos a tener va a ser mucho más profundo para poder seguir entendiendo la extraordinaria sabiduría de la cábala, el tarot y el porqué de la magia. Cuando hablamos de magia, va a haber un momento donde se tiene que explicar esa cábala práctica, esa cábala mágica o teúrgica, y es porque se tienen que ejecutar trabajos de magia en nuestra propia vida particular, o de lo contrario, pues simplemente sería pura teoría, puro hablar, puro explicar, pero si no pasamos al otro nivel, pues no experimentaríamos realmente esa otra parte que tiene la cábala, que es la cábala práctica. Así que bueno, esta parte la dejamos para en 8 días y continuar con las siguientes explicaciones del curso. ¿Qué pregunta? ¿Qué duda hay? ¿Qué aporte? 5 minuticos. ¿Quién quiere decir algo? Quería agradecerle, hermano, por compartir ese conocimiento que tiene usted con nosotros. Y pues no se hace muchas preguntas de mi parte porque pues voy quedando claro a medida que usted va avanzando. Bueno, es la primera vez que asisto porque las otras me ha coincidido con estudios de segunda cámara y pues no había podido participar, pero le agradezco por ese conocimiento que nos está dando. Gracias. Ok, Walter, excelente que pues nos haya podido acompañar hoy. ¿Quién más tiene algún aporte? ¿Alguien, el que haya quedado con alguna duda, con un interrogante, no entendió algo, tiene la palabra, no se quede callado. Yo, profesor, por ejemplo, he tenido situaciones que se repiten y digo, pero es que ¿qué tengo que aprender? Y todo eso, ¿no? Entonces le pedí como un consejo al tarot y me sale que me ponga a analizar y no sé qué. Yo decía, pero ¿qué analizo? Si yo digo que estoy haciendo todo bien, ¿no? ¿Por qué? Total que me quedo dormida y despierto y le puse algo en el Face y amaneció una conferencia que ni siquiera yo busqué, nada más me desperté y la empecé a escuchar. Y decía eso, que a veces de las recurrencias y de los karmas y eso, pero que hay que encontrar el yo, que es el que hace que pase todo lo que hacemos, que sí es cierto, ya identifiqué cuál, pero es que tenemos que estudiar y estudiar y a veces es bien difícil comprender, pero como que la ayuda te llega de un lado, de otro, de otro, de otro. Así es que cuando uno pide, pues le ponen. Cuando uno pide, le dan, dicen, ¿no? Cuando uno pide, le colocan lo que uno necesita. Y hay veces que eso es lo que toca hacer. Hay que preguntar. Si uno en el momento no le da la cabeza, pues quédese quieto, hágase una meditación, recuéstese, quédese en silencio, pídale al Padre iluminación que le muestre qué quiere decir, por dónde es esto. Y como tú dices, cuando se despierte le están colocando la información. Le están diciendo es esto, entiéndalo, es esto. Y ya uno dice, ve, sí es. Como que lo entiende con el corazón, no con la mente, lo intuye y dice, es esto lo que me quieren decir. ¿Para qué? Para uno poder seguir como ese atolladero. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Muy buena, ¿cómo le dicen a estas palabras? Cuando el discípulo está preparado, el maestro llega, es una expresión, ¿no? Como muy esotérica. Y cuánto quisiéramos que ya estuviera de maestro, porque eso se refiere al gurú, se refiere al guía, se refiere a ese maestro que necesitamos que aparezca en nuestra vida para que nos ayude, ¿sí? Necesitamos que llegue. Y cuando Él llegue es porque ya es el momento de pasarnos a otro nivel. Recuerden ustedes que uno no puede seguir siempre en el mismo nivel. Si uno vive en el mismo nivel siempre toda la vida, algo está pasando. Hay que anhelar más, hay que buscar más, hay que estudiar más, hay que practicar un poco más. Hay que pedir luz cada día un poco más, entendimiento, comprensión, sabiduría. Porque si no, nos quedamos planos y mantenemos en el mismo nivel y no pasamos de ahí.
Así que toca pedir y hay que forzarnos para que se nos dé. Hay que mostrar hechos. Y los hechos son los que verdaderamente eh, arrastran, dice por ahí. Son los que muestran qué es lo que está haciendo uno, los hechos. ¿Alguna otra pregunta, aporte? Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Muchas gracias por toda la información. Bueno, quería era hacer un aporte. Yo hace un tiempo inicié con los estudios de la Cábala cuando una persona me comentó y me incentivó a avanzar en este estudio porque es el lenguaje de la conciencia y es a través de la simbología, de los números que se nos van dando las señales y las indicaciones. Entonces, iba a comentar una forma que a mí me ayudó mucho al principio es para sensibilizarnos y como quien dice, conectarnos con las cartas del tarot. Era simplemente tomar la carta, visualizarla, visualizar su parte superior, su parte media, su parte inferior. No para memorizarla, sino observar todos los elementos que allí están y luego cerrar los ojos y visualizarla con los ojos cerrados. Y con esa práctica, en algunas oportunidades durante el sueño, vamos teniendo como quien dice esos destellos y se nos va dando como información. Entonces, obligatoriamente tenemos que ir saliendo de la ignorancia, ir conociendo la numerología, de qué se trata cada una de esas cartas, para que poco a poco, bueno, vayamos recibiendo esa luz que usted nos dice que tenemos que estar día a día pidiéndole al Padre para poder avanzar, porque si no, bueno, Sí, nos estancamos, pero así era es, eso, hermano. José. Gracias, gracias por tu aporte. Muy bueno. Excelente. ¿Quién, hermanos, quiere ya? Silencio sepulcral. Bueno, por aquí nos escribía Janet que ella quisiera saber cómo manejar el tarot, ¿no? Y pues ojalá es que lleguemos a ese nivel para hacerles una explicación de cómo se trabaja, cómo se pide, cómo se mueve el tarot. Pero bueno, esto depende de los presentes. Vamos a ver si se nos da lograr llegar a 10 clases, a ver qué pasa de aquí a 10 clases, si todavía hay un grupo como se ha mantenido, o de aquí a 10 clases o no alcancemos. Esto depende pues de ustedes. Bien, por aquí don José Martín pues nos daba su explicación, nos colocaba también por aquí sobre el lenguaje. Dice que la taumaturgia, la facultad de realizar milagros y prodigios. Así es. Bien, muchachos, quedamos entonces en esa parte que les indiqué sobre el materia, energía y conciencia. Y de ahí continuamos lo que sigue en la clase próxima, o sea, en 8 días. No sé en 8 días qué fecha nos cae. Ojalá es que no sean unas fechas, porque creo que 27 ya es esta semana, ¿no? Al final de esta semana. Y sí, creo que no hay inconveniente para el próximo lunes. Estaríamos viéndonos de nuevo, si Dios permite, a las 7 de la noche